Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como ya es costumbre el saludo de esta clase. Ahora vamos a ver un tema nuevo en psicología del desarrollo. Y vamos a empezar con algo nuevo que tiene que ver con la unidad 2, pero además con una propuesta totalmente diferente a muchas que se han planteado. Ahora vamos a ver lo que es desde la postura del psicoanálisis. Ahora, debo aclarar que para hablar de psicoanálisis se requiere mucho tiempo, muchas clases. Ahorita nada más tendremos como 4 clases para hablar sobre esta propuesta y lo que nos interesa con lo que dice respecto a lo humano, al desarrollo humano. Pero es una propuesta muy diferente porque incluso aquí la palabra desarrollo estorba un poquito porque no es una propuesta tal cual del desarrollo. Cuando pensamos en desarrollo pensamos en una adaptación, pensamos en que el sujeto se adapta a la cultura, se adapta a su naturaleza. Y bueno, aquí la propuesta del psicoanálisis de hecho más bien propone un sentido diferente. El desarrollo se ve como algo que nos beneficia. Aquí más bien uno se plantearía la interrogante si la adaptación beneficia. Porque entonces muchos de los problemas neuróticos, por decirlo de alguna manera, son efecto de una adaptación, de una exigencia de una adaptación. Entonces tenemos una visión totalmente diferente, además de que el desarrollo siempre nos va a proponer una idea de progresión, siempre hacia adelante. Y aquí más bien uno pensaría en algo que insiste en repetirse. ¿Sí? Ahora, antes de abordar este tema, me interesa plantear algunos puntos. Primero, el psicoanálisis se ha vuelto un clásico. ¿Y qué es un clásico? Un clásico, decía un autor, es un libro del que todos hablan, pero que nadie ha leído. Entonces, el psicoanálisis se ha vuelto una teoría muy difundida, muy planteada, muy repetida en el discurso de las opiniones, pero en realidad muy pocos lo han leído, ¿sí? A veces se le critica cosas que el mismo psicoanálisis ni siquiera plantea, o a veces se retoman términos psicoanalíticos para expresar una idea que el mismo psicoanálisis estaría en contra de plantearlo. Entonces, sí les sugeriría algo. Si ustedes no han realmente tenido una formación psicoanalítica o lo que escuchan del psicoanálisis ha sido a través de las clases en psicología o en psicopedagogía o en pedagogía o en algún diplomado que no es propiamente psicoanálisis, les voy a proponer algo. Olviden lo que han aprendido. Porque muchos se plantean cosas que el psicoanálisis no plantea. O no lo plantea así, ¿sí? Por ejemplo, tenemos términos, por ejemplo, complejo de Edipo, y hay quienes dicen no, y en su contraparte complejo de Electra, y bueno, el complejo de Electra no es un término psicoanalítico en realidad. O luego ponen, es que el superyo y el ello, para entenderlo, entiendan que el ello es un diablito, y el superyo es el angelito, y no. Realmente no. Eso nos va a confundir más. Entonces, borren ese cassette. A veces confunden represión con censura, son cosas diferentes, porque además la censura viene de exigencias sociales que nos dicen no se te permite esto, y la represión, si bien esto juega un papel importante, la represión más bien es inconsciente. Y la censura más bien tiene que ver con lo preconsciente, lo social. También luego se emplean términos como subconsciente, que no, también subconsciente no es un término psicoanalítico. Entonces, complejo de Electra, subconsciente, no son términos psicoanalíticos, el superyo lo entienden mal, la represión lo entienden mal y es un relajo. No, God! No, God, please, no! 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 Y todo como consecuencia de que el psicoanálisis se ha vuelto un clásico. Y muchos creen saber qué propone el psicoanálisis. Entonces, desde ahí, borremos. Un tema, un concepto muy fundamental del psicoanálisis es pulsión. ¿Sí? ¿Qué vamos a plantear con la pulsión? Tal vez ustedes no lo ven, pero lo voy a redactar. Para entender el término pulsión, vamos a hablar primero del principio del placer. ¿Qué es el principio del placer? El principio del placer es algo que surge al inicio, ¿sí? Es lo que regula. Digamos, aquí Freud todavía piensa en una visión homeostática, todavía piensa en homeostasis.
Posteriormente Freud va a renunciar a esta idea. Pero, ¿qué nos va a proponer? Que hay una fuerza interna que sube, y entonces hay una acción hacia el movimiento para bajar esa fuerza. Es decir, tenemos una gran tensión, por ejemplo, el hambre. Tengo mucha hambre que se siente como una gran tensión en el cuerpo y entonces me exige una acción para que esa energía aquí baje y se relaje. Ese rebajamiento se va a entender como placer. Entonces, este es el principio de placer. Posteriormente se va a plantear esto del principio de constancia, que el placer más bien estaría en mantener constante la energía, ni un exceso ni un rebajamiento. ¿Sí? Porque también se dice que si se rebaja, también se puede sentir como dolor. Por ejemplo, cuando te ríes mucho. Habría que replantear posteriormente este principio, porque Freud se va a preguntar si en realidad el hombre busca, su aparato psíquico es buscar el placer, entonces ¿por qué hay mujeres que repiten relaciones tortuosas, realmente desagradables? Si ustedes se dan cuenta, hay muchas mujeres que termina con el novio, se liberó, se consigue otro y es igual o peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el aparato que ahora busca romper este principio de placer? Espero que en algún momento en otro video podamos plantearlo, porque esto es un más allá y con otra, la pulsión vista desde otro punto de vista. Ahora, el segundo punto es la diferencia con el estímulo y el instinto. Esto es algo muy importante aclarar. Primero con el estímulo. El estímulo es un elemento que se ve desde afuera. Por ejemplo, tenemos un aparatito, supongamos que está muy caliente, entonces el estímulo hace que provoque una reacción en mí. El estímulo es externo y yo puedo huir de ese estímulo porque es aversivo y me hace daño. Incluso hay un texto, un proyecto de psicología para neurólogos donde parece una visión un poco hasta conductista de Freud. Incluso Jamie Strachey lo propone así, donde hay un estímulo y yo me alejo y el comportamiento va relacionado con esto. Es un estímulo externo y se puede huir. Eso es algo muy importante. El estímulo es externo y se puede escapar del estímulo. Pero la pulsión es otra cosa. La pulsión es interna, ¿sí? Por ejemplo, puedes escapar de un dolor externo, pero ¿cómo escaparte de un dolor interno? Se dice que al ser interno no puedes huir de ese estímulo, ¿sí? De este estímulo interno. Entonces, la pulsión es interna y además no se puede escapar de esa pulsión. ¿Qué sucede si no se puede escapar de la pulsión? Entonces se encuentra vías de salida, pero que en realidad no acaban con la pulsión. Recuerden algo, la pulsión no cesa, es decir, es una energía que sigue. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a permitir replantear algunas posiciones. ¿Por qué alguien toma si hace daño? Alguien decía, hay que mostrar al alcohólico, es que el alcohol te hace daño, el alcohol te provoca estos problemas biológicos, el alcohol te provoca problemas familiares, hace mucho daño. Igual a la mujer, mira lo que sucede si estás con este tipo de hombres, es que te va a doler, te baja tu autoestima, bla, bla, bla. Es más, las personas lo saben. ¿Cómo le vas a enseñar a un alcohólico? Te provoca problemas con tu familia. No, el alcohólico ya los tiene. Entonces, ¿por qué no lo dejas? No lo sé. Solo algo me empuja a estar ahí. Igual la mujer te trata mal, ¿por qué sigues con él? No lo sé. Eso es algo muy importante. La pulsión es una fuerza inconsciente y este es un modelo. Freud dice en algún momento que él no planteó tanto una teoría, sino un modelo a partir de lo que escuchaba de sus pacientes o de sus analizantes. Analizantes es un término que después el psicoanálisis le va a satisfacer más emplear. El tercer punto son los elementos de la pulsión.
Se dice que es un modelo porque no es que exista físicamente la pulsión, no es que esté ubicado en un área del cerebro, sino es una propuesta, un modelo que me va a permitir explicar algunos fenómenos. ¿Qué elementos tiene la pulsión? Son 4 elementos. Primero tiene fuerza. El primer elemento es fuerza. Hay un empuje en la pulsión a querer hacerlo. Ustedes recordarán seguramente, ya sea con un maestro o con su pareja, que saben que si van a decir algo, se van a meter en problemas. Saben que no es bueno decirlo. Pero hay algo en mí que fuerza, pues lo digo, ya. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Qué más da? No hay siquiera, aparentemente, sí lo hay, pero aparentemente uno no encuentra el beneficio de eso. ¿Sí? Pero empuja a hacerlo. Ahora, pensando Freud, que esto ya tendrá que ver con las fases psicosexuales, que será en el otro video, pensando en Freud, cuando pensamos en las pulsiones, pensamos en el cuerpo, ¿sí? Ahora, en este cuerpo, además de una fuerza, hay una fuente, hay un lugar desde donde surge esta pulsión. Uno piensa la boca, el ano, el pecho, en sí toda la piel puede ser la fuente, ¿sí? Entonces hay un lugar desde donde parte esa fuerza. Por ejemplo, planteemos la boca. Hay una fuerza y es a través de la boca. Me empuja a hacer algo con la boca. Entonces, esta fuerza busca satisfacerse y es cuando uno encuentra el tercer elemento. ¿Con qué? Es el objeto, ¿sí? Encontramos un objeto, por ejemplo el pecho, donde si uno lo coloca en la fuente que es la boca, se va a liberar la fuerza. Y esto me lleva al cuarto elemento, que es la meta, ¿sí? ¿Y cuál es la meta? La meta siempre va a ser la satisfacción. Ese siempre será la meta. La pulsión lo que busca es satisfacerse. Ahora, aquí quiero que ubiquen un lugar. Si es cierto, encontramos fuerza, fuente, objeto y meta. Y a pesar de que digamos objeto, la pulsión en realidad no tiene objeto. ¿Por qué? A mí me gusta plantearlo como un caldero, con un fuego inmenso. La pulsión es ese fuego inmenso. Alguien dirá, ¿cómo calmar? Hay que buscar el objeto para calmar esa fuerza. Si es un caldero de agua hirviendo, ¿cómo hacer que el agua ya no esté burbujeando ahí hirviendo? Alguien diría, pues le echamos hielos. Le echamos unos hielos al caldero. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a calmar? Sí, se va a calmar. Pero si el fuego, la pulsión, no cesa, en poco tiempo va a volver a hervir. Entonces dice, no hay objeto porque todo objeto es parcial, calma la pulsión, pero solo la calma parcialmente. Es una propuesta muy importante. El objeto no tiene, la pulsión no tiene objeto porque la pulsión no cesa. Tal vez alguien me diría, maestro, pero sí encuentro una forma. Si en lugar de al agua, se lo echamos al fuego. Sí, tienen toda la razón. Pero echarle al fuego es la muerte, ¿sí? Es ahí cuando uno puede proponer la única pulsión que se puede satisfacer es la pulsión de muerte, porque entonces muerto se calma todo, ¿sí? Esa es una propuesta que más adelante la vamos a rescatar. Ahora, hay algo muy importante. Esto nos va a dar un término muy importante que es sexualidad. Alguien dice, es que Freud, ¿por qué para Freud todo es sexo, todo es sexualidad? Y yo me pregunto, ¿dónde lo dice Freud? ¿Dónde Freud dice todo es sexualidad? No. Para Freud propone que la pulsión puede ser sexual, que es lo que llamamos el vínculo con el otro, o puede ser yoica, mi vínculo conmigo mismo. Para Freud puede ser sexual o yoica. Y otro punto, para Freud, ¿qué es sexualidad? Incluso lo propone, tanto en esquema de psicoanálisis como en 3 ensayos de teoría sexual, que la sexualidad tiene que ver con los lazos afectivos, los lazos emocionales, ese vínculo primario con la madre,
es sexualidad, porque hablamos de un vínculo afectivo. Incluso Freud lo dice, la sexualidad no se reduce a la genitalidad, la incluye, pero no se reduce a eso. Son los vínculos emocionales, y eso me da una propuesta a mí. Freud no dijo que todo era sexualidad, pero yo sí creo que todo es sexualidad, porque el principal problema del ser humano es el vínculo con el otro. Y aun cuando hablamos de cosas materiales físicas, siempre nos va a plantear un vínculo afectivo con esos objetos, ¿sí? Y bueno, váyanse con esto, así empezamos. El tema es más complejo, pero esto es con lo que debemos iniciar. Espero que les vaya bien y hasta la próxima.